que si con nosotros conocemos nuestra identidad, Jesucristo sabía su identidad, ¿verdad que sí? Porque Jesucristo sabía su identidad. ¿Cuántos fracasos tuvo en su vida? Ninguno. Sí, lo importante que es nosotros tener nuestra identidad. Vamos a tener muchos adversarios, muchos enemigos. Pero mientras tú sepas, conozcas tu identidad, aunque te quieran derrumbar, no van a poder, te vas a mantener firme. Muchos de ustedes son testigos de que me han querido derrumbar. Pero la fe, la identidad en Cristo Jesús me mantiene firme. Por eso, hermanos, tenemos que conocer la identidad. Amén. A ver si ustedes me contestan bien, correctamente. El lunes yo les pregunté a los muchachos, ¿cuántas cosas son imposibles para Dios? No, tú ya te la sabes, tú no cuentas. ¿Cuántas cosas son imposibles para Dios? Tú no digas. ¿Cuántas son imposibles? ¿Ninguna? ¿Cuál? Sí, hay una cosa imposible para Dios. Si tú no tienes fe, no lo puedes agradar. Así dice la palabra, right? En Hebreos 11:6. Sin fe, ¿qué es? Imposible agradar a Dios. Yo no puedo llorar o ayunar, orar 24 horas, hablar palabra, pero si no tengo fe, no puedo agradar a Dios. Y si no tengo fe para agradar a Dios, Dios no le va a placer en darme lo que yo quiero. Entonces, si hay una cosa imposible para Dios, agradarlo a Él sin fe. Amén. Entonces, al que cree, ¿cuántas cosas le son posibles? Todas. Pero sin fe, es imposible agradarlo. ¿Ya comprendieron que sí hay algo imposible para Dios? Amén. Yo le explicaba eso a mi esposa y dice, yo nunca lo había oído. Le dije, estaba yo en la prisión predicando y esa revelación ahí me la dio Dios para los muchachos. Amén. Ahora que ya todos sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora que ya sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, cada uno de nosotros tenemos que obtener cada promesa de Dios, no porque ores, no porque ayunes, todo eso es bueno, sino por tu fe. Cada promesa. ¿Cuántos necesitan un trabajo? Es una promesa de Dios. Ahora, tú lo vas a obtener por fe. Cuando tú dices, yo quiero un trabajo, ¿qué clase de trabajo? El que salga, no lo estás pidiendo por fe. En fe somos específicos. Ok, Señor, esta es mi petición. Voy a usar mi fe para tener un trabajo. Voy a usar mi fe. Un trabajo que me quede 10 millas de mi casa. Un trabajo que me dé un horario donde no me estorbe para servirte a ti. Amén. Aleluya. Un trabajo que me dé un salario de $25 la hora. Un trabajo donde yo pueda hacer testimonio tuyo. Y más cosas que tú le puedes ir poniendo, específicas. Pero tienes que saber que esas clasificaciones que estás haciendo en tu lista de trabajo tienen que ir por fe. Porque sin fe, ¿qué es? Si tú tienes tu lista, se la enseñas a Dios y te llaman y te dicen, tengo un trabajo para usted, $18 la hora, tiene que trabajar el segundo turno, está a 2 cuadras de su casa. Ese me conviene, pero no es el que pediste. ¿Quién te lo trajo? No Dios. Porque lo que tú le pides a Dios con fe, Él te lo trae exactamente como tú se lo pides por tu fe. Amén. Entonces, por eso es que sin fe, ¿qué es? Imposible agradar a Dios. Una casa.
también haz tu lista de la casa. Yo te garantizo que cuando tú estás haciendo específico y estás haciendo la lista para tu petición, mientras tú la haces, estás visualizando, la estás viendo ese trabajo, estás viendo el lugar, estás viendo el vehículo en que te vas, estás viendo a tu superintendente, estás viendo tu cheque semanal que está llegando de conforme a la cantidad que tú estableciste. Todo eso lo estás visualizando y solamente puedes visualizar por tu fe, no por la fe de alguien más, por tu fe. Porque Romanos 12:3 dice, a cada uno les dio una medida de fe. Amén. Una de mis responsabilidades, no importa que me sigan criticando, hermanos, que me critiquen hasta que se cansen, que me odien hasta que se cansen. Amén. Que se burlen de mí hasta que se cansen. Pero mi responsabilidad como pastor es hablarte, enseñarte de fe, para que tu fe crezca, hasta que tú alcances la cuarta dimensión. Cuando tú te mueves en la cuarta dimensión, cada deseo de tu corazón se va a manifestar. Amén. Cuando nos movemos en la cuarta dimensión, la voluntad de Dios en tu vida se va a comenzar a manifestar por tu fe. Por tu fe. No por la fe de alguien más, por tu fe. Amén. Por eso es mi responsabilidad hablarte de fe, de fe, de fe cada día. Amén. Para que a través de la fe dejemos de vivir en el mundo de la tercera dimensión para pasar a la cuarta dimensión. En la tercera dimensión vives por lo que ves, no vives por lo que no ves. En la tercera dimensión actúas por lo que sientes, por lo que ves y por lo que quieres. En la cuarta dimensión te mueves en lo sobrenatural. Cuando tú haces tu petición, ok, los solteros, quiero una esposa, ¿cómo la quieres? Rubia. No, mejor morena. Como sea Dios, pero que te ame a ti. No, sé específico. Sé específico. Porque cuando tú eres específico, los solteros, las solteras, yo quiero un esposo que te ame a ti. Si es la mujer, que mida 6 pies de alto. ¿Qué nacionalidad? Un mexicano, porque esos son. Que te ame a ti. ¿Qué más quieres? ¿Qué profesión quieres que tu esposo tenga? Bueno, a mí me encanta adorarte, a mí me encanta alabarte, que sea músico. No le vas a pedir cualquier cosa, tienes que ser específico. Cuando tú eres específico, el poder sobrenatural de Dios se empieza a mover, porque tu fe empieza a incubar tu petición. La tierra estaba desorganizada y vacía, estaba llena de agua. Amén. Y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz del agua. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu de Dios? Tenía incubada su fe, tenía incubada lo que él iba a hablar. Cuando él dijo, sea la luz. Cuando él dijo, sea la luz, hicieron las aves del cielo, ¿verdad que no? Se hizo la luz. Así también en fe tienes que ser específico. Amén. En fe tenemos que ser específico. Por eso, cada vez que tú vengas a esta iglesia, siempre vas a oír de fe. Por eso te va a convenir traer un amigo, traer a tus hijos, traer a tu esposo, traer a tu esposa, porque cuando ellos van a la par con la fe que tú estás aprendiendo, los dos van a caminar en fe. Entonces van a dejar de lo que Jesús enseñó. Un ciego no puede guiar a otro ciego, los dos van a caer a un hoyo. Pero si los dos se están alimentando de la misma palabra, no puede haber yugo desigual, porque Jesús nos dice, no te unas a yugo desigual con los impíos. Un impío es un incrédulo, uno que no cree. Amén. Aleluya. Cada vez que vengas y traigas un invitado, tienes que venir preparado para oír de fe, incrementar tu fe y así agradar a Dios. Tú tienes que venir a cada servicio miércoles, el viernes a la oración, el domingo al servicio y venir preparado porque vas a escuchar de fe, tu fe se va a incrementar y vas a agradar a Dios. Cuando oímos bastantes predicaciones teológicas que no te hablan de fe, te emocionas mientras las estás escuchando, sales a la puerta y se te olvidó todo.
Pero cuando tú escuchas de fe, te vas meditando, 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 llegas a tu casa y cuando llegas a tu casa te encuentras la sorpresa que Dios te sorprendió con la fe que aprendiste y durante el servicio comenzaste a hablar, comenzaste a pensar y se manifestó algo en tu vida. De esa es la fe que estamos hablando. Amén. En fe, no ponemos nuestra necesidad primero. En fe, no ponemos la necesidad primero. En fe, ponemos a Dios primero y después Él te da las cosas por añadidura. Por añadidura. Gracia es el otro componente gracia es el otro componente necesario en el reino de Dios. En el libro de Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos a través de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. O sea, Dios te dio ese regalo, tú no pagaste por ese regalo. Él te dio la gracia para que a través de la fe saques lo que la gracia tiene. La gracia tiene tu trabajo. Tú tienes que usar tu fe para sacar ese trabajo que tú necesitas. Sí, pero te encuentras en la dimensión 3. La dimensión 3 es que ya no quieres ir a aplicar porque no tienes seguro. Esa es la dimensión 3. Pero si te mueves en la dimensión 4, recuérdate, José era ilegal en Egipto y llegó a ser gobernador. ¿Sí sabes ves lo que sucede cuando te mueves en la dimensión 4? Cuando te mueves en la dimensión 3, siempre hablas lo que ves. No puedo, no tengo, es difícil, está lejos, cuesta mucho, no tengo estudios, no sé cómo hacerle. Estás hablando en la dimensión 3. En la dimensión 4, habla las cosas que no son como si son. Así nos enseña Romanos 4:17. Cuando tú hablas las cosas que no son como son, no solamente hablas en la dimensión 4, en la cuarta dimensión, estás hablando en la identidad que tú eres, en la identidad que tienes. ¿Qué identidad tienes? Cristo. ¿Qué identidad tienes? Jesús. ¿Sabes que para la fe, para la gente que no tiene fe, tú que eres un hombre o una mujer de fe, puedes ser arrogante para aquellos que no tienen fe? Lo vimos en David. David dijo, yo voy a matar a ese gigante. Sus propios hermanos carnales le dijeron, cállate, arrogante. ¿Cómo tú vas a matar a ese gigante? Pero ¿quién movió a David de su fe? Nadie. ¿Por qué? Porque él miraba en la cuarta dimensión. Él en la cuarta dimensión ya estaba viendo ese gigante sin cabeza, ese gigante derrotado. El ejército de Israel, incluyendo su rey Saúl, estaban asustados, atemorizados, porque solamente veían en la dimensión 3. En la dimensión 4 tú ves más allá, tú ves tu victoria, tú ves tu sanidad, tú ves tu prosperidad, tú ves esa casa que anhelas, tú ves ese trabajo que deseas, tú ves el esposo, solteros, tú ves la esposa que deseas. Amén. Ya dijeron amén. Esposa, tú ves al esposo que deseas en la cuarta dimensión. Te dieron un reporte clínico malo, en la cuarta dimensión ves tu cuerpo sanado. No enfermedades. Eso es lo que tú ves en la cuarta dimensión. Jesús miraba todo en la cuarta dimensión. Por eso nunca fracasó. Cuando le hizo el examen de fe a Felipe y Andrés, Felipe dijo, no, maestro, cuesta mucho. ¿Cómo de dónde voy a tener pan? Las tiendas, no hay tiendas aquí. Y a lo mejor ya es tarde, las tiendas están cerradas. Y no tenemos dinero para comprar pan para estos 20,000 personas. Jesús, me imagino, volteó y lo ve, Felipe, no pasaste el examen de la fe. Andrés, Señor, aquí está un joven. Trae 5 panes, 2 peces. Pero ¿tú crees que podemos alimentar a toda esta gente con esto? ¿Qué hizo Jesús? Tráemelo. ¿Y Jesús qué hizo? Se movió en la cuarta dimensión. Mientras Felipe se quedó moviendo, se quedó estancado en la tercera dimensión, Andrés vio las cosas en la cuarta dimensión
Y Jesús dijo, este está conmigo, este sí comprende la cuarta dimensión. Ahora él va a ver con sus propios hijos lo que hay en la cuarta dimensión. Levantó los panes, levantó los peces. Señor, gracias. Gracias porque en la cuarta dimensión tú multiplicas todo. Sírvanles. ¿Cuántos comieron? 20,000 y sobraron 12 canastas llenas. En la cuarta dimensión hay abundancia. En la tercera dimensión hay escasez. Aleluya. Ok, ya voy a empezar la prédica. Esta es la introducción. Es que el Espíritu Santo así es, hermanos. El Espíritu Santo así es. Tenemos que darle honor, gloria y honra a Dios. Dios, hermanos, ahí en Mateo 13, 3, 17 está. Oí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en cual yo tengo contentamiento. Cuando tú recibes a Jesús, esas palabras salen del cielo, pero tú las tienes que oír con tus oídos espirituales. Y una vez que tú les escuchas con tus oídos espirituales, entonces los tienes que bajar en tu corazón y caminar en la tierra como un hijo amado de Dios. Caminar en la tierra como un hijo amado de Dios. Una vez que tú recibes a Jesús, recibes la llanura del Espíritu Santo, ahora caminas como un hijo de Dios, teniendo la identidad de Cristo en tu vida. Ya tienes que comenzar a ver las cosas que no son como si son. Tienes que decirle a Dios, gracias por ese trabajo de $25. ¿Cuándo se va a manifestar? Ni tú lo sabes, ni yo lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y mientras tú te mantengas creyendo, viéndolo en lo sobrenatural, ese se te aparece. ¿Cuándo? No sé. Cuando tú estés ya apto y capacitado para recibirlo. Dios no le va a dar nada a alguien que no pueda llevar. Lo dice en el libro de Gálatas 4, mientras el niño sea niño, aunque sea heredero de todo, no se lo pueden dar. Mientras tú y yo sigamos niños espirituales, pero ¿cómo que niño espiritual? Ya tengo 10 años en el Evangelio. Sí, pero sigues en la dimensión 3, sigues siendo un niño espiritual. Te enojas por todo, criticas a todos, te gusta confrontar personas para aclarar situaciones, te estás moviendo en el dimensión 3, en la dimensión 4, Jesús dice, si te golpean una mejilla, hello. No, a mí que me hace me la paga. Bueno, sigues en la dimensión 3. Imagínate que yo me ponga a hablarle a todos los que me critican y me hablan y me odian. Nunca termino. Pero Dios es mi vengador. Lo dice en el libro de Romanos 12, 19. Hey, no te vengues. No te vengues. Deja mía es la venganza, dice el Señor. Deja el que habla de ti. Yo voy a enviar ascuas de fuego sobre sus cabezas. Amén. Esto no sabe mis notas. Dios sabe todas las cosas. No nos podemos esconder de Él. Por eso yo siempre me postro ante Él, dándole gracias, dándole gloria, dándole honra. Amén. Dios nos da una identidad como la que Jesús tuvo en la tierra. Por la identidad que Jesucristo tenía en la tierra, Él sabía qué oír. Tú tienes que saber qué oír. Oyes las noticias, te dejan estresado. ¿Sabes que el estrés y el miedo son las armas favoritas de Satanás para matarte prematuramente? Yo no sabía ni andaba buscando. A mí no me interesa. A mí es cada quien. Cuando la señora dijo, ¿qué sabe del eclipse? Se rieron todos porque los venezolanos saben. Cuando yo dije, yo no sé de esa broma. Y ella dijo, no, no es broma. Y ahí dice, no es broma, es en serio. Dije, los venezolanos me entienden. Sí. ¿Por qué? Porque prende las noticias y te dejan estresado. Amén.
Ponen un TikTok de Donald Trump que va a sacar 10 millones de invasores. Ya nosotros los ilegales estamos estresados, con miedo. Que saque 20 millones siquiera, porque ninguna arma forjada contra mí no va a prosperar. Mientras yo me mantenga en la tercera, en la cuarta dimensión, hermano, nada me va a poder tocar. Si no, hace tiempo yo hubiera cerrado esto y me iba. La cuarta dimensión nadie te puede tocar. Lo estamos viendo en la palabra de Dios. Amén. Ok, por la identidad que Jesucristo tenía en la tierra, Él sabía qué oír y qué decir. Y solamente hacía lo que oía de ¿quién? Del Padre. Debido a que Él sabía lo que tenía que decir y hacer, lo hacía porque conocía su identidad, por eso nunca fracasó. Amén. Esa identidad, esa autoridad, nos la otorgó a nosotros Dios a través de Jesucristo. Jesucristo tuvo que morir. Jesucristo tuvo que padecer. Jesucristo tuvo que ir a la tumba y bajar al infierno y traer cautiva toda cautividad, para que tú y yo tuviéramos la identidad. ¿Qué identidad? Bueno, simplemente en Romanos 8:11 dice, si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, si ese Espíritu de Dios, ¿quién tiene el Espíritu de Dios? Nosotros. Si ese Espíritu de Dios, mira tan poderoso que es, el Espíritu de Dios sacó a Jesús de entre los muertos después de 3 días, ese Espíritu mora en nosotros. Ese Espíritu vivifica nuestro cuerpo mortal por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Pero tú y yo tenemos que ver eso en la cuarta dimensión, no en la tercera dimensión. Tú tienes que creer eso. Amén. Jesús se paró a la tumba de Lázaro. Bueno, ¿sabes qué? La situación está difícil. Lázaro tiene 4 días de muerto. Llamen al grupo de liberación y de guerra espiritual. Vamos a clamar, vamos a orar. Y vamos a orar y vamos a ayunar hasta que Dios nos oiga y salga Lázaro de la tumba. ¿Qué hizo Jesús? Esperar instrucciones ¿de quién? Del Padre. ¿Cuántas veces nosotros nos arrebatamos y no escuchamos instrucciones del Padre? Actuamos. Y después nos estamos dando contra la pared y culpando a Dios o responsabilizando a Dios. Cuando nosotros no nos tomamos unos segundos y decimos, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Jesús se paró, su hermano 4 días de muerto, su hermano, su amigo, con la presión de sus hermanas. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. María, María, ¿no te dije que si crees vas a ver la gloria de Dios? Tu hermano va a resucitar. Yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. No entendía, porque María y Marta seguían viendo las cosas en tercera dimensión. Cuando tú ves las cosas en tercera dimensión, vas a hablar como el mundo habla, vas a hablar como Felipe. Señor, cuesta mucho. Está muy caro el pan. Además no hay tiendas, la Walmart ya está cerrado. Casco, no tengo membresía. Sam's, tampoco tengo membresía. ¿Dónde quieres que compre, Señor? Sí, Felipe le estaba contestando en la tercera dimensión. Dios nunca te va a contestar tu oración en tercera dimensión. Tienes que ir a la cuarta. En la cuarta habla las cosas que no son como si son. En la cuarta visualiza lo que estás orando. ¿Sabes que cuando estás orando en la cuarta dimensión, te recuerda el Espíritu Santo y te dice, ¿sabes qué? Hace un año oraste por esto y no lo has tenido. Recuérdaselo a Dios. Señor, es cierto, hace un mes oré por esto y no lo he recibido. Yo cancelo mi duda, mi temor, y si he pecado, me arrepiento, pero esa petición que te hice, ahorita que estoy en la cuarta dimensión, manifiéstala en mi vida. ¿Sí? Porque esta iglesia es especial para Dios, por eso es atacada y será siendo atacada, hermano. No dejes que te ataquen, porque si te atacan, te sacan de la bendición.
Amén. Ok, Dios, ya leímos en Mateo 3, nos llama a sus hijos. Mateo 3:17. Dios se complace con cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo, porque nos dio de su poder, nos dio de su autoridad, nos dio de su dominio para usarla. ¿Cuándo? En cada situación que se presente. Todos los días nosotros confrontamos situaciones. Todos los días. Entonces, cuando se confronte una situación, nosotros tenemos que usar el poder de la fe y presentarlo en la cuarta dimensión. En el libro de Juan 1:12, mas a todos los que lo recibieron y los que creen en su nombre, ¿qué hizo? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Simplemente de recibir a Jesús, tienes un derecho legítimo de ser hijo de Dios. Tienes la identidad de Dios en la tierra. En el Salmo 82:6 dice, ¿qué no dije y está escrito en la palabra que sois dioses? Jesús también en el libro de Juan 14 nos dice que nosotros somos como Dios. Y si Él lo dice, tú y yo lo tenemos que creer, porque Juan nos lo confirma. A todos los que lo recibieron, que somos hijos de Dios. Ahora, cuando tú y yo nacemos de nuevo, de la plenitud de la deidad, del poder, de la autoridad. Ahí dice en Juan 1:16, de su plenitud tomamos todos, que tomamos gracia sobre gracia. De su plenitud, de lo que Él es, tomamos. Qué bendición tan grande que tú estás en esta tierra y tenemos un enemigo que vino a robar, a matar y destruir, y él anda con todo siguiéndote para robar, para matar y destruir, pero tú tienes la gracia de Dios, tú tienes el poder de Dios, tú tienes el dominio de Dios. Verso 17, pues la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que siempre que recordar que tenemos una identidad como hijos de Dios. Y esa identidad siempre tiene que estar edificando nuestras vidas. Yo tengo la identidad de Dios y eso es para edificar mi vida. No para tener rebeldía o para usar indebidamente la gracia, la identidad y el poder de Dios. Cuando nosotros hacemos como hizo Coré, cuando nosotros hacemos como hizo Acán, cuando nosotros hacemos lo que hicieron los hermanos, los 10 hermanos de José, nos salimos de la identidad de Dios, nos salimos de la gracia. Cuando nosotros hacemos lo que hizo María o Miriam y Aarón, la hermana de Moisés, porque Moisés había escogido una segunda esposa y la segunda esposa también era africana, le empezaron a criticar. ¿Qué sucedió? Le salió lepra a María. Nosotros corremos un gran riesgo cuando violamos. Yo no tengo autoridad de violar tu autoridad. La única autoridad que yo tengo es enseñarte la autoridad, la capacidad y tu identidad en Dios. De ahí en adelante te toca a ti caminar, andar por el camino correcto de Dios, meditando la palabra de Dios. Amén. Pero a mí si me hablan y me dicen, ¿sabes qué? Fulano de tal anda así. No me importa. De aquí yo cumplo mi responsabilidad, darte la palabra, darte el conocimiento, darte la verdad. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Saliendo de aquí es tu responsabilidad con Dios, no la mía. Así que no me llames para darme quejas de alguien. Y cuando a ti te llamen para darte quejas de alguien o murmurar de alguien, agradezco mucho su llamada y voy a orar por usted. Dios le bendiga o Dios le bendiga y nos vemos. Amén. Nuestra identidad como hijos de Dios debe de estar bien edificada en nuestras vidas. Cuando Dios nos llama sus hijos, inmediatamente tenemos un enemigo que viene para paralizar a tu posición. Satanás va a venir siempre solamente para parar tu posición, para que no creas que eres un hijo de Dios. Amén. Este enemigo, Satanás, es muy astuto
Y él sabe cómo va a venir a engañar, a robar y a matar. Lo hizo con Adán, ¿se acuerdan? Lo hizo con Adán. Lo engañó a Eva. Y Satanás pensó, porque es bien astuto, y él pensó, y cuando él oyó las profecías, ahí en Génesis 13:15, él escuchó esta profecía, cuando Dios dijo, del vientre de la mujer, van a ser un hombre, y ese hombre le va a aplastar la cabeza a Satanás. Ese demonio le va a tocar el talón, el carcañán, le va a dañar, pero ese hombre que nace de mujer lo va a destruir a Satanás. Y empezó las profecías del Mesías, todo el libro, los profetas, le empezó a hablar del Mesías, el que habló más explícitamente del Mesías, Isaías en el verso 7, en el verso 9, en el verso 7 dice, de una virgen van a nacer un hombre. Y después en el capítulo 9 de Isaías nos nombra, dice, ese hombre va a ser poderoso, mensajero. Este hombre va a llevar su reino sobre los hombros. Este hombre es santo y recto delante de Dios. Y Satanás decía, ¿quién será ese hombre? Y cuando vio a Jesús, no creía todavía que era él. Pero cuando fue al desierto lleno del Espíritu Santo, que Satanás empezó a pensar y dijo, creo que este es. Pero si Adán, que estaba hecho a la imagen de Dios, era la luz misma de Dios, era la gloria de Dios en el Edén, lo pude engañar, a este ser humano lo voy a engañar con más facilidad. No lo logró engañar. Y esa misma identidad la tienes tú. Esa misma identidad la tienes tú. Amén. Aleluya. El propósito de Satanás es que pierdamos la posición de hijos, como lo hizo con Adán. Cuando lo logró con Adán, Adán ya no pudo tener dominio sobre el mundo. Él le entregó el mundo y el dominio a Satanás. Como les decía hace un momento, Dios hizo una promesa en Génesis 3:15. Amén. Y se manifestó con el nacimiento de Jesús. Nosotros tenemos que saber qué Satanás está usando para engañarte. Si yo no te predico lo correcto aquí, yo le estoy dando una victoria a él. Porque no te predico lo correcto, le estoy dando una victoria a él porque te estoy quitando la deidad, el poder, la autoridad que Cristo ya te dio a ti por el poder de su palabra, por la sangre de Jesús y lo más importante, por lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces tú y yo tenemos que saber que tenemos la deidad de Dios. La palabra dice, por un camino va a venir Satanás, pero por 7 tiene que salir huyendo. ¿Sabes que Dios ha derramado un gran poderío en ti? Y el otro sabe que eres peligro para él. Y va a venir por muchos caminos para engañarte. Te va a desanimar. Alguien te va a llamar y te va a decir, ¿sabes por qué deja de ir a esa iglesia? Porque hay mucho criticón. ¿Sí? Porque aquí está la preparación para traer el reino a la tierra. Y te van a seguir hablando y te van a seguir animando y te van a seguir desanimando a que te vayas. No te conviene estar ahí. No son ellos. Acuérdate, Pablo nos dice, no es mentira, porque el mismo Satanás, ¿cómo se disfraza? Como ángel de luz. Y los ministros de él, ¿cómo andan? Como ministros de justicia. Bien disfrazados. Amén. Por eso tú tienes que saber y conocer a esos ministros injustos. Ok, verso Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Amén. Después de haber ayunado 40 días, sí, cuando tú te propones servir a Dios, el otro se presenta. Cuando tú te propones servir a Dios con todo tu corazón, el otro te presenta. Se presenta ofreciéndote cosas que Él tiene. Él no te va a ofrecer el reino de Dios. Él te va a ofrecer lo que Él tiene y lo que Él domina. Si sigues trabajando ahí por ir a la iglesia, te van a correr.
¿sí? Él empieza con esos dardos poco a poco. No le hace que me corran, yo sigo sirviéndole a Dios. Al cabo, Él me va a abrir puertas de bendición en todos los lados. Después de haber ayunado 40 días, 40 noches, tuvo hambre y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di esas piedras que se conviertan en pan. Ahora estamos viendo que Satanás ya no usó una serpiente como lo hizo en el Edén. Él se creyó más fuerte que Jesús. Dijo, no, la serpiente no me la va a querer Jesús, yo voy a ir y lo voy a confrontar. Y se le presentó él ahí. Y Jesús, ¿cómo lo confrontó? Con la palabra. Con la palabra. Amén. Aleluya. Satanás conocía a Jesús, porque antes de ser Satanás, ¿quién era? Un ángel de luz en el cielo. Nos dice Isaías 14. Si tú lees Isaías 14, el profeta dice, hey, ¿cómo tú caíste del cielo, lucero de la mañana? Allá estabas y caíste, Dios te aventó para acá. Amén. Entonces ya lo conocía. Y cuando lo vio encarnado en este hombre llamado Jesús, pensó que lo podía controlar. No fue así. Amén. Es interesante cómo Satanás se presentó él mismo. Por eso es importante, hermanos, nosotros que el tiempo que vamos a estar en esta tierra, los 80, 90, 100 años que vas a vivir, día a día no pierdas tu identidad como hijo de Dios. Él anda todos los días, manda un dardo. Amén. Pero tu identidad como hijo de Dios paraliza ese dardo. Amén. Yo creo que muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo en esto. Aún cristianos, pastores, te ponen más miedo que fe, más condenación que gracia. Amén, ¿verdad que sí? Más condenación que gracia. Mateo 24:4 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, miren que nadie los engañe, porque van a venir muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos van a engañar. Amén. Él va a estar mandando enfermedades, Satanás, pobreza, miedo, falsas profecías llenas de condenación. En Mateo 4:4 Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, y el alimento diario es la palabra de Dios. Amén. Lucas 4:1, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. No te sorprenda que cuando tú y yo hagamos un pacto con Dios o escuche la palabra de Dios, el Espíritu de Dios te mueve a hacer lo que Él te manda hacer. Pero no te sorprenda que Satanás se presente y te diga, hey, si eres hijo de Dios, deja que Dios pague tus deudas para que entonces tú le sirvas. Está escrito. Está escrito. Amén. Satanás va a venir y te va a decir, si eres hijo de Dios, ¿por qué tus hijos no quieren servirle a Dios? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes trabajo? Si eres hijo de Dios, ¿por qué te enfermas? Mira al pastor, tantos errores que hace. ¿Tú crees que él es un hijo de Dios? Mira a la hermanita o al hermanito. Ellos no tienen una vida en santidad y los ponen a servir. Si fueran hijos de Dios, ya hubieran cambiado sus vidas. ¿Ves todas estas argumentos de quién vienen? No de Dios, porque Dios te escogió y te dice, tú eres mi hijo amado. Pero el otro viene y te dice, no, te empieza a murmurar de los demás. Te empieza a meterte duda de la santidad del que está al lado tuyo. Por eso ten cuidado con quién hablas, que escuchas, porque te pueden meter una murmuración y eso te va a ir alejando poco a poco de Dios. Como hijos de Dios, debemos de tener y tenemos que saber qué contestar a cada pregunta que el diablo te haga concerniente
a tu llamado o concerniente a tu posición como hijo de Dios. Amén. En Marcos 3:13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Dios te escogió a ti porque a él le plació, y viniste a él porque a él le plació. Amén. Y él estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y esos 12 tendrían autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Cuando Dios nos llama a cada uno de nosotros, yo no tengo que cuestionar tu llamado. Yo tengo que prepararte para que tu llamado se cumpla. Yo no tengo que cuestionar tu llamado. Si tú llegas acá y quieres servir, tenemos las clases de fundación, tenemos las clases de intercesión y hay una capacitación y hay una preparación que tú la vas desarrollando delante de Dios, y Dios me va dejando observando cómo va tu aprendizaje, cómo vas, si vas adelantando, estás estancado, estás estancada, o simplemente quieres servirle a Dios a tu manera. No es así. Está diciendo que Él los escogió a cada uno de ellos para que ellos usaran su identidad. Amén. Cuando Dios nos llama, nos da su identidad. Eso es lo más importante. Su identidad es para hacer lo que Él desea que hagamos en la tierra. Marcos 13:16. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Se llamaba Simón. Simón quería decir caña. Y le dijo, no, Simón, la caña es muy débil, se parte. Mejor te voy a poner Pedro, que quiere decir piedra o roca. Tú ves las rocas en el mar, llegan las olas y retumban, ahí chocan. Mejor te voy a poner Pedro, porque eres una roca para mi reino. Amén. Tenemos que conocer y actuar en la autoridad que tenemos. Saber también nuestra identidad como hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Hechos 1:8 nos dice, recibirás poder cuando haya venido sobre de ti el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 16:5. Así que las iglesias deben de ser confirmadas en la fe. Y es tremendo cómo iglesias no te hablan de fe. Las iglesias tienen que ser confirmadas en fe, de acuerdo a Hechos 16:5. La iglesia tiene que ser confirmada en fe y estar aumentando en número cada día. La iglesia de Jesucristo tiene que ser confirmada con fe. Solo fe nos puede dar el conocimiento que tenemos como hijos de Dios y la posición que tenemos. La fe tiene que estar bien establecida en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos dio, porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La fe es la que nos da la convicción, la confianza de la identidad que tenemos. Tú eres hijo de Dios, pues voy a la iglesia y me gusta ir. No estás convencido que tienes la identidad de Dios. Cuando tú tienes la identidad de Dios y te da un síntoma de enfermedad o dolencia por las heridas de Jesús, yo soy sano, enfermedad te largas en el nombre de Jesús. Cuando viene miedo a tu vida, tú no vienes de Dios. Yo te conozco. Tú vienes para robar y matar y destruir, y ese miedo que tú me quieres poner es para que me estrese, para que me preocupe, porque me quieres enfermar y matar prematuramente. ¿Cuántos tienen miedo? ¿Tú tienes miedo? Aleluya. Ninguno tiene miedo, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios está ahí. El Espíritu de Dios está ahí. Tenemos situaciones, pero estamos ahí. Amén. La fe nos da la convicción y la confianza de la identidad que tenemos. Sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Si no lo agradamos,
no lo honramos, Él no nos puede honrar. Dios no solo nos dio fe, nos dio gracia, la cual nos da su identidad. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El amor de Dios hacia nosotros fue darnos a sus hijos. ¿Quién me ama a mí? ¿Nadie? ¿Me darías un hijo tú? ¿Tu hijo se moriría para que yo viva? No, ¿ven? Sí, y Dios nos dio a su Hijo para que Él muriera y tú y yo viviéramos. Sí, el amor de Dios es más grande que el de nosotros. Yo tampoco, a mí, si me pides a mi bisnieto que ya va a nacer el próximo mes, no te lo voy a dar. Yo ya casi quiero irme para allá, vivir allá, esperar que nazca. Ese es el amor de Dios. No me importa, yo te voy a dar a mi hijo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, Dios, se mueve en la cuarta dimensión. Te doy a mi hijo muere por ti, mi hijo regresa a mí. Y no solamente va a regresar él, van a regresar millones, voy a tener millones de hijos porque yo di un hijo. Él dio un hijo, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos hijos tiene Dios? Millones. Millones de hijos. Con uno que Él dio. Por eso, cuando nosotros, hermanos, tenemos la identidad de Dios, vamos a evangelizar y traemos más hijos a Dios. Ese es el objetivo, traer más hijos a Dios. Más hijos a Dios. Amén. Aleluya. Tenemos que recordar, hermano, que siempre tenemos que meditar quiénes somos verdaderamente en Cristo. Y cuando tú meditas quién eres en Cristo, tú tienes o tenemos que visualizar, porque la visión te va a comenzar a ser una persona diferente. Cuando tú oras, crees la palabra, meditas la palabra, Dios comienza a poner una visión, una imagen en tu corazón. Cuando tú guardas esa visión en tu corazón, comienzas a trabajar en el plan de Dios. Dios pone primero una visión en tu corazón y luego la va a producir. Sin visión, dice Oseas, sin visión el pueblo perece. Sin revelación, sin conocimiento, el pueblo perece. Si no tenemos visión, vamos a perecer. El Espíritu Santo se especializa en dar visiones en el corazón. La visión produce fe. No vengas y me digas, Dios me dio una visión. ¿Y por qué no la has hecho? Es que no puedo, cuesta mucho. Entonces no te la dio Dios, es tuya. Dios me dio una visión y me dijo que vaya a México a predicar y necesito juntar fondos. Entonces no te dio la visión Dios. Porque si Dios te da la visión, te da la provisión. La visión te la dio alguien más. Tú mismo, tus sentimientos, tus emociones. Hermano, fíjese que Dios me dio una visión, tengo que ir a predicar. ¿Cuántos me quieren mandar de regreso a Londres? Quiero ir a predicar allá. Necesito que juntar una ofrenda para irme a predicar allá. Entonces Dios no me dio la visión. Yo me quiero ir a pasear. ¿Sí van entendiendo? ¿Verdad? La visión de Dios. Cuando Dios te da la visión, Él te da la provisión. Pero la visión produce fe en tu corazón. Si tú tienes visión y no tienes fe, esa visión no viene de Dios. Porque la visión tiene que producir fe en tu corazón. Cuando la visión produce fe en tu corazón, estás listo para que con tu fe, ¿a quién agrades? A Dios. Y Él te empieza a dar los recursos. Amén. Una de las cosas que el hermano Eric decía el lunes, le dijo a los muchachos, no, dice, cuando yo llegué con él, dijo, tienen un templo pequeñito así. Y ahora dice, él le creyó a Dios por un inmenso. Y yo dije entre mí, no sabes lo que me ha costado.
luchas, críticas, pruebas, finanzas no llegaban y nada, un montón de cosas y pues ni modo a cerrar, porque yo ya no puedo. Y todo eso yo lo hacía en secreto. Y yo le decía, Dios, tú me diste esa visión. Tú me dijiste, tú me mostraste, tú me enseñaste. Tú no me vas a dejar avergonzado, porque yo he confiado en ti. Porque yo no dije, Dios me dio la visión de este templo, necesito 100 personas que me traigan de a 1000 cada una para dar el enganche. No, porque Él es el responsable de esta visión. Y yo le sigo confiando plenamente. Con muchos o con pocos, porque Él no me va a dejar. Que viene estrés, claro que viene estrés. Que vienen momentos difíciles, claro que vienen momentos difíciles. Sí. Les digo cuántas veces quise aventar la toalla, no me van a creer, porque seguimos en pie. Pero hubo momentos de decir no más. ¿Y qué haces? Se la regreso al propietario y yo. Pero miren lo que Dios va a seguir haciendo. Amén. Aleluya. Aleluya. Eso ha sido mi salario. Todos los bombardeos, todos los desánimos, todos los ataques que han venido. Y ha sido como el pueblo de Israel. Los ataques no han sido del mundo, los ataques son de aquí. Yo no sé para qué se aventó a comprar eso si no tenía. Hello. Ahora que ya no puede, entonces su fe ¿qué? Hello, yo sé todo. No digo nada, yo sé todo. ¿Saben por qué? Porque mi sustento no viene de ustedes, mi sustento viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios sabe lo que tú hablas y lo que tú dices y lo que tú escuchas y permites escuchar de otros. El día que Él me quite de aquí, bye bye, hasta luego. Pero va a ser Él. No vas a ser tú. Ay, no va a ser el hombre. Amén. ¿Cuántos aprendimos hoy? Ponte de pie. Yo voy a hacer algo que el Espíritu de Dios me indicó. Y al final, como lo hacemos los miércoles, los que traen semilla la pueden sembrar. El Espíritu de Dios se manifiesta por su palabra, por su poder. El Espíritu de Dios solamente habla a tu espíritu. Amén.